Dios le bendiga, jóvenes. Bienvenidos a su programa Sobre las Olas. ¿A cuántos de ustedes no le han dicho que son un poco peculiares? O como jóvenes cristianos no le dicen a ustedes que se comportan de una manera algo extraña o como raros. Así pues tituló un mensaje el profeta llamado El Raro. Predicó el año 1964, un 14 de julio. Y la escritura que él tomó para predicar este mensaje la tenemos a la letra acá en 1 de Corintios 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de hombre, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tenemos este tema aquí tan tremendo, con el profeta de esta edad predicando algo que para su tiempo ciertamente estaba algo peculiar, si digamos esa palabra, porque era algo, un tema muy peculiar, porque se predicaba tantas cosas en ese tiempo, pero él tomó esto porque dice, palabras del profeta, dice que él quería, era algo rudo lo que él quería decir, pero era la manera como Dios lo había inspirado para decirlo al pueblo. Y sabemos que él no solamente le estaba predicando ese auditorio allí, sino que nos estaba predicando porque nos dejó esos audios, esas grabaciones, esas cintas, y hoy podemos gozarnos de esta palabra a través del santo profeta de Dios. Y yo creo que es un tema que está muy, pero yo digo que tremendamente actualizado para nosotros, puesto que el mundo hoy está envuelto en una locura. El mundo hoy está lamentablemente ahogado en una locura de modas, en una locura de alcohol, de drogas, en una locura de política, la economía, los sistemas religiosos. Entonces es un tema que es muy actual para el tiempo. Por la otra parte, el mundo se está ahogando en su locura, pero Dios está salvando a sus hijos por la locura de la predicación. A nosotros, por la predicación de este mensaje glorioso para este tiempo. Yo creo que es un tiempo glorioso porque a Él nos ha permitido en este tiempo a nosotros salvarnos por esa locura de la predicación, sabiendo que nosotros íbamos a recibir esa locura. Para el mundo es locura, muchachos, pero para nosotros es poder de Dios. Y quiero decirles en este momento, muchachos, que cuando a ustedes allí, en esa vida que ustedes llevan como jóvenes, en la universidad, en el hogar, en sus comunidades, donde esté, en sus trabajos, allí ustedes pueden ser los raros, puesto que ustedes no siguen las corrientes del mundo, y por eso somos considerados raros, porque nosotros no seguimos las corrientes de este mundo, seguimos la corriente de la palabra. Y en esta hora yo quiero animarles a ustedes, aunque este mundo parezca verlos raros a ustedes, yo quiero animarles diciendo que ustedes son raros para ellos, pero son raros para Cristo, son locos para Cristo, dice el profeta. Somos ahorita enseñados en este mensaje que debemos comportarnos como caballeros, y a las mujeres les he enseñado a que se comporten como damas. Eso para las damas o para los hombres y las mujeres del mundo es una locura. Dejarse las damas crecer el cabello, a los hombres vestirse como unos hombres decentes. Entonces podemos entender por la palabra que esa corriente del mundo está errada. Los jóvenes, y tanto hombres como mujeres, con sus peinados, con su manera de vestir,
ellos están mostrando algo, pero ellos lo que están es aparentando, ellos están mostrando esa naturaleza pecaminosa porque esa naturaleza no ha sido cambiada. Lo que queremos hoy, jóvenes cristianos, es que también esa naturaleza cristiana aflore, y eso se va a mostrar con su manera de vestir, con su manera de hablar, y esa manera de hablar, de vestir de nosotros los cristianos y de ustedes jóvenes cristianos, eso los hace peculiares, los hace raros delante de todos los que los rodean. Entonces, hoy día el Señor quiere tenernos aquí como raros, pero recordemos, ellos también son raros. Para nosotros esa gente es rara porque no quiere servir al Señor, no quiere nada con esta palabra, quieren seguir en sus modas, quieren seguir corrompiéndose en las cosas del mundo. Mas nosotros, por el entendimiento, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos da entendimiento para esta palabra, queremos vivir para Él, así parezcamos raros. Nosotros queremos darle al Señor nuestro corazón, nuestras vidas. Nosotros en verdad lo que queremos es que el Señor se agrade de nuestro testimonio delante de los hombres. Nosotros queremos hacer lo correcto, aunque eso le parezca raro al mundo, aunque eso le parezca peculiar, aunque nos crean locos, porque eso es lo que parecemos nosotros cuando no nos hablamos como ellos, no nos comportamos como ellos, cuando no nos vestimos como ellos. Queremos ser peculiares, no porque lo queramos ser, sino porque realmente somos diferentes, muchachos. Tarde, ¿qué pasa con Juancho? No ha llegado. Juancho, comenzó la transmisión, te estamos esperando. Voy, Angelucho, espérame. Juancho, Mano, bendiga. ¿Cómo es la bienvenida a todos? Dios le bendiga, muchachos. Estamos aquí para seguir compartiendo hermosas experiencias con ustedes. Como ya saben, venimos de visitar el pueblo de Israel, esas ciudades tan hermosas que nos dejaron muy satisfechos. Ahora estamos en nuestro hogar, pero desde aquí queremos seguir compartiendo experiencias y datos con ustedes que pueden ser muy interesantes del mismo pueblo de Israel. Pero para eso tenemos que trasladar nuestra mente a esa experiencia que queremos compartir con ustedes. Porque para viajar, la imaginación ponga a volar. Comencemos hablando de Belén. Y uno de los datos curiosos son los siguientes. Allá en Belén fue donde fue sepultada Raquel. También fue donde el general Salmón decidió vivir con su esposa, quien fue Rahab la ramera. Y de la unión de ellos dos nació Booz, quien fue que tomó como esposa a Ruth la moabita, y de esta otra unión nació Obed, padre de Isaí, padre del rey David, quien en esta genealogía luego aparecería el Señor Jesucristo naciendo en esta pequeña ciudad. Otro dato curioso es que en Israel existen 7 árboles muy significativos, de los cuales el olivo, el trigo y la vid son los principales. El resto son la cebada, la higuera, la granada y la palma datilera. Nazaret. En Nazaret encontramos la antigua sinagoga donde nuestro Señor Jesucristo acostumbraba ir los sábados a orar, escuchar la lectura de las Escrituras y las enseñanzas de los maestros. En esta misma sinagoga fue donde nuestro Señor Jesucristo leyó en el libro de Isaías la profecía que anunciaba su persona y su misión. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 4, desde el versículo 16 al 21. Uno de los milagros que no mencionamos en aquella ocasión fue la de la pesca milagrosa. Y es que un día aconteció en el mar de Galilea que luego que nuestro Señor Jesucristo le predicara a la multitud de gente, le dijo a Simón Pedro que echara la red en alta mar para pescar, a lo que éste le contestó que no habían pescado nada en toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Y fue tanta, pero tanta la cantidad de peces que tuvieron que pedir ayuda a los que se encontraban en la otra barca. Y allí fue donde Pedro le dijo: Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Y el Señor le contestó: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Correcto, y cerca de este mismo lago o mar de Galilea, como he mencionado, que por cierto lo visitamos cuando estuvimos en nuestro recorrido por Israel, fue que ocurrió el milagro de la alimentación de aquella gran multitud. Este milagro es el único que se encuentra registrado en los 4 evangelios. También queremos mencionar datos que ocurrieron en la ciudad de Capernaum, una de las ciudades que también tuvimos el privilegio de visitar en Israel.
Y fue que aquí estaba la residencia del Señor Jesucristo, donde intentaron ingresar a un paralítico por encima del techo, ya que era tanta la multitud que no podían llegar normalmente a él, y el Señor Jesucristo tuvo compasión de él y lo sanó. También fue en las calles de esta ciudad donde el Señor Jesucristo caminaba en dirección a la casa de Jairo para sanar a su hija, y en el transcurso una mujer tocó tan solo el borde de su vestidura y al instante fue sana del flujo de sangre que ya llevaba 12 años con ella. Para tener una idea de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo, vemos lo siguiente. Estaba dividido en 3 provincias principales que eran Galilea, Samaria y Judea. La distancia que había entre algunas ciudades eran las siguientes. De Galilea a Belén habían 130 kilómetros de distancia. De Belén a Jerusalén, 10 kilómetros. De Jerusalén a Galilea hay 123 kilómetros. Y de Nazaret, que fue donde el Señor Jesucristo se crió, a Capernaum, donde luego se estableció, hay 48 kilómetros de distancia. Así, hemos querido compartir con todos ustedes estas experiencias y señalando cada uno de sus lugares. También dando esta información que esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. No nos queremos despedir sin antes recordarles que oremos por la nación de Israel. Sabemos por las situaciones difíciles que ellos han pasado, pero el Señor siempre los ha guardado. Correcto, y nosotros los seguiremos esperando en próximas oportunidades para seguir visitando lugares tan especiales. ¡Shalom! Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Llénate de consolación. Y de eso trata la nota de hoy. Joven, tenemos al Consolador dentro, y por eso debemos estar consolados y ser de consolación para los demás. Para este sublime ministerio vamos a ser duramente probados. Así que tu propia vida debe convertirse en una sala de hospital, donde se te enseñará el arte divino de consuelo. Estás herido para que al vendarte el gran sanador, puedas aprender a ayudar al herido en todas partes. Y verás que luego de una prueba, al pasar los años, revelarás a un afligido la historia de cómo Dios en una ocasión te aplicó la medicina que necesitaba tu herida. Allí comprenderás la gran bendición y el propósito de tu experiencia, así como esa nota que vino a consolar tu corazón. Dios les bendiga. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Dichoso aquel a quien Dios llama para llevar su cruz, caminará por el camino de la luz, caminará por el sendero de verdad. No temerá, siempre confiado, pues Él irá a su lado en noche oscura y caminos desolados. A Dios verás, Jesús, tu hermano amado. Y cuando llegues a la final jornada, esa cruz.
Dichoso aquel a quien Dios llama para llevar su cruz, caminará por el camino de la luz, caminará por el sendero de verdad. No temerá, siempre confiado, pues Él irá a su lado en noche oscura y caminos desolados. A Dios verás, Jesús, tu hermano amado. Y cuando llegues a la final jornada, podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. Y cuando llegues a la final jornada, podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. Y cuando llegues a la final jornada, podrás tú ver que no fue en vano llevar esa cruz. Dios les bendiga. Durante todo este recorrido hemos visto lo sobrenatural y las cosas maravillosas que Dios ha hecho y hace. Y es que hemos compartido con todos ustedes hermosos testimonios y relatos que están en la Biblia. Y es que como venimos hablando que lo sobrenatural está en nosotros, eso lleva a cabo un proceso del cual lleva su fruto. Y es por eso que me genera ciertas preguntas, las cuales están relacionadas con el tema del día de hoy. Y es por eso que quiero aprovechar la oportunidad de la presencia de mi papá para que nos ayude a responderlas. Saben que como joven me genera muchísimo interés acerca de esos frutos. Y es que me genera ciertas preguntas de cuáles son, de cómo debemos vestirnos, qué es lo que nos deleita, cuáles son nuestros pasatiempos y cuál es el carácter cristiano que debemos tomar. Bueno, son preguntas muy amplias y eso trata de lo que es la vida vivida. Y eso entra mucho en lo que es ese tema que ustedes están abordando, que es lo sobrenatural. Porque recuerden que lo sobrenatural que se está llevando a cabo hoy en día es ese hecho sobrenatural en nuestra propia vida. Ese proceso de transformación que cada creyente tenemos que pasar.
Y eso es lo que va eso es lo que va a dar los frutos, de la manera como yo me rinda, como cada creyente se rinde. Y sobre todo, claro, la tendencia de los jóvenes, la pregunta que tú haces, lo que es el pasatiempo, quizás cómo tengo que vestirme. Ahora dejémonos bien claro lo siguiente, ¿verdad? Nosotros no tenemos un libreto previamente escrito que nos puede decir, porque recuerde que las Sagradas Escrituras fueron es inspirada por el Espíritu Santo, y en un tiempo pasa una década y vemos que hay un comportamiento distinto en cada una de las sociedades o en los tiempos en los que la Biblia fue escrita, pero sí tenemos la gracia del Espíritu Santo en la vida de cada joven, de cada creyente, que nos va a indicar cómo es ese comportamiento, cómo es esa manera de vestir, cómo es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que realmente debemos hacer cada uno de nosotros como creyentes, y en especial los jóvenes, por las tendencias, por las modas? ¿Qué es lo primordial? Es el nuevo nacimiento. Porque cuando usted nace de nuevo, allí es cuando comienza a realizarse esa obra sobrenatural por excelencia en los seres humanos, vamos a decirlo así. Esa es la obra más grande, porque pueden haber sanidades, pueden haber hechos muy contundentes, pueden haber hechos de tales magnitudes, pero la magnitud más grande que podemos nosotros ver hoy en día es la obra sobrenatural que se está haciendo en el corazón de cada creyente. Y esa obra sobrenatural es la que nos va a indicar a nosotros cómo vestirnos. ¿Y dónde está ese modelo en nosotros para poderlo seguir? Está allí en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Allí es que nos enseña a cómo debemos comportarnos. Es decir, por ejemplo, ahí está una escritura que nos dice que debemos redimir el tiempo, porque estos días en que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos malos. También allá está en la Biblia cómo debemos vestir, o el atavío de las damas, cómo debe ser el comportamiento de los caballeros. O sea, allí está todo. No lo podemos ver como, vamos a decirlo así, como un libreto prescrito, pero está la revelación por el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento en el corazón de cada uno de nosotros, y en ustedes los jóvenes también. Entonces, yo te puedo decir que el Espíritu Santo nos va a indicar a cada uno cómo debemos comportarnos, ese carácter. ¿A dónde tenemos que, cómo tiene que ser ese carácter? El carácter de Cristo, ¿ves? El carácter perdonador, el carácter de tolerancia, el carácter que también tiene que decirle que a lo malo es malo y a lo bueno que es bueno. Entonces, si queremos ver ese libreto, Josué, si queremos ver esa forma y contestar cada una de esas preguntas, la vamos a conseguir es a través del nuevo nacimiento en el corazón de cada creyente. Y eso nos va a llevar a apartarnos de las cosas del mundo, de esos pasatiempos que no son correctos, y entonces tú tendrás esa respuesta, y eso vendrá a ser como el séptimo sello, hablándote a tu corazón y al corazón de cada joven de cómo tienen que comportarse. Esa es la relación, la comunión individual del Espíritu Santo, es decir, del Señor en el corazón de cada uno de ustedes jóvenes. Verdaderamente ha sido muy explícita la explicación de mi tío, y explicarnos que conociendo su palabra conoceremos toda verdad, como así lo dice en la Escritura, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué nos hará libre? Del pecado. ¿Y cuál verdad? Es su palabra. Conociéndola a ella, el Espíritu Santo hará la obra y nos indicará cómo hacer todas las cosas correctamente. Como decía de David la palabra, que se dirigía prudentemente en todos sus asuntos. Esa es la obra sobrenatural que el Señor hace en nosotros para dirigirnos prudentemente en todo lo que hagamos. Donny, de verdad que ha sido de mucha bendición las palabras que nos ha dejado tu papá. Exacto, Ángel. Y es que con todo esto ha sido de bendición para mí aclarar todos estos detalles. Y también deseamos que sea de edificación para todos ustedes. Correcto. Y queremos despedirnos dejando un video del hermano Fabián Palma, quien nos deja sus saludos y ese mensaje de ánimo a todos los jóvenes que sintonizan el programa. Así es, jóvenes. Y recuerden que lo sobrenatural está en nosotros. Saludos, queridos amigos y hermanos del Tabernáculo Restauración, allí en Barquisimeto, Venezuela. El querido pastor, mi hermano Marcos Urriola, muchos de los hermanos que tuve ocasión de conocer las veces que estuvimos allí, principalmente algunos jóvenes, ¿verdad?, que hemos participado juntos en las hermosas jornadas juveniles que
también se realizaron allí en Barquisimeto y en más de alguna actividad que hemos tenido por acá, por nuestro país también, donde tuvimos la oportunidad de conocer a muchos de ustedes. Para todos ustedes y para los que se sumen, vaya mi saludo desde acá, desde el sur del mundo. Soy su hermano Fabián Palma. Con mucho gusto quiero enviarles a ustedes unas pequeñas palabras de reflexión que no servirían de mucho si fueran mis propias palabras, sino que quiero tomar unas palabras allí de las Sagradas Escrituras para poder saludarles, alentarles en estos tiempos tan complejos, tan difíciles que nos está tocando llevar. Creemos, sí, firmemente, que esto no se escapó de control. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe por qué estamos pasando por esta situación tan estrecha. Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Quiero hablarles brevemente en este saludo acerca de algo que para mí es muy especial y lo he visto en este último tiempo, que es el temor, el miedo. Hay una cita donde el profeta de Dios dice que la más grande maldición, así dice él, que está sobre la iglesia hoy, es que la gente tiene temor. De una u otra manera, esta pandemia, ¿verdad?, que no es otra cosa sino una potente señal del tiempo del fin que está cumplida y desarrollándose delante de nuestros ojos, ha producido eso en muchos corazones de creyentes. Tengo entendido que el programa es sobre las olas. Entonces quiero hacer referencia a una escritura que me gusta mucho. Está ahí en Mateo 14, en el verso 26. Mateo 14 es en el verso 26, que dice, ¿cómo no? Es en la escritura cuando están allí los discípulos en la barca y Jesucristo viene caminando sobre las olas, como se llama este programa. Pero en el verso 26 hay algo aquí especial. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué linda esta palabra del Señor y qué viva la podemos hacer en este día, en estos días de, como digo, de tanto temor, días de tanto temor. La gente tiene de una u otra manera temor. Algunos se muestran valientes y es justamente porque tienen temor. Algunos, como dice el profeta, cruzaban silbando por el cementerio. ¿Se acuerdan de ese caso? Y eso era porque tenían temor y meten ruido y hacen cosas para querer mostrar que no tienen temor, pero en el fondo sí hay temor. Veamos el cuadro que acabamos de mirar allí en Mateo, en el capítulo 14, principalmente en el verso 26, cómo nuestro Señor viene a ellos y viene caminando sobre el mar. Eso ya era algo difícil, eso ya era algo milagroso. Sin embargo, cuando los discípulos ven ese evento milagroso, no piensan inmediatamente en un milagro, en algo de Dios, sino que se les viene a su mente un fantasma. Eso nos hace pensar, nos hace reflexionar que muchas veces nuestros primeros pensamientos van hacia el lado equivocado. No, Señor, estamos hoy día frente a algo que atemoriza a la gente porque es real, es una pandemia, es una epidemia que está causando muchas vidas. Yo tengo muchos amigos en el mundo entero, en nuestro mundo de creyentes del mensaje, y todos los días, constantemente, me llega la noticia que alguien ha partido, que un pariente, un amigo, incluso un creyente del mensaje en alguna parte ha partido a causa de este COVID-19. Por lo tanto, es una amenaza real, es una señal real. Y si la señal es real, está apuntando hacia algo que también es real. ¿Qué es lo real en todo esto? Nuestra manifestación de hijos de Dios. La naturaleza gime por ello. Así que en medio de estos tiempos tan peligrosos, jóvenes, allí de este programa sobre las olas. Efectivamente, estamos sobre olas agitadas, pero si te fijas bien, Jesús está en la barca junto con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir, como hicieron esos discípulos en otra ocasión. Fueron y lo despertaron.
para que les ayudara. Pero en esta ocasión el mismo Señor viene y se acerca donde ellos, y cuando los ve que estaban asustados, les dice: no teman, no temáis. Fíjense que hace poquito descubrí allí una información que está muy fácil de encontrar en Google, donde dice que en la Biblia en español son 365 veces las cuales se menciona la palabra no temáis, donde Dios le dice a sus hijos de una u otra forma que no tengan miedo, que no teman. Así que tenemos un no temáis de parte de Dios para nosotros, para usarlo en cada uno de los 365 días del año. Queridos jóvenes, hermanos, amigos allí, tengan ánimo, no temáis, porque nuestro Señor Jesucristo está allí en la barca dispuesto a ayudarnos. Que Dios les bendiga. Shalom. ¿Recuerdan la pregunta de nuestra trivia pasada? Veámosla. Según la historia, todos los discípulos de Jesús sufrieron una muerte trágica, con la excepción de uno de ellos, que tuvo muerte natural. ¿Cuál era el nombre de este discípulo? La respuesta correcta es, opción B, Juan. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó el martirio cuando fue lanzado a un enorme caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, sobrevivió milagrosamente a tal castigo. Ante esta situación, lo expulsaron de esas tierras y fue condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y fue allí donde recibió la revelación de Jesucristo para plasmarla luego en el libro que hoy conocemos como Apocalipsis. Según algunas tradiciones, el apóstol Juan murió allí en el exilio. Para otros, regresó en libertad en la actual Turquía a seguir ejerciendo sus labores de obispo. En lo que la mayoría coincide es que murió como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Interesante, ¿no? Felicitamos a los hermanos Isaí Yexé Parra y Saray de Páez por responder correctamente a la pregunta. En lo que respecta a los demás apóstoles, ellos tuvieron que dar su vida por el Evangelio de Jesucristo, algunos de maneras más trágicas que otros. Unos incluso sufrieron la misma pena de muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Probablemente has escuchado del caso del apóstol Pedro, quien fue condenado a la crucifixión y al considerarse indigno de morir como su maestro, pidió que fuera crucificado colgado con la cabeza hacia abajo, y de esta forma dio su vida. Ahora, ¿sabías que hay otro discípulo aparte de Pedro que murió también crucificado? De eso se trata nuestra trivia de hoy. ¿Cuál de los siguientes apóstoles murió bajo la pena de la crucifixión? Opción A, Andrés. Opción B, Bartolomé. Opción C, Tomás. Opción D, Jacobo. Si sabes la respuesta, coméntanos. Y si no la sabes, te invito a investigar. Y comenta los resultados de tu investigación en los comentarios de este video. Y en nuestro próximo programa, Dios mediante, revelaremos la respuesta. Hasta entonces, Dios te bendiga. Aquí estamos, una parte del equipo del programa Sobre las Olas, compartiendo en este momento tan especial por el cumpleaños de nuestro pastor, el hermano Marcos Urriola, su cumpleaños número 65. Le deseamos en nombre de todo el equipo, de todos los jóvenes acá que trabajamos en este programa, bendiciones de parte de Dios, que el Señor les siga prosperando, bendiciendo en su ministerio y en su vida personal y familiar. Así es, y recuerda, no importa la ola, Cristo es tu ancla.